Conozcamos nuestra historia y reconozcamos nuestras raíces. En el Anáhuac no había barrios, sino calpulis, donde vivían familias ampliadas. Dentro del calpuli todos los seres humanos resolvían sus necesidades, niños, jóvenes, adultos, ancianos, y se ayudaban mutuamente. Los niños eran cuidados por todos los adultos. No había niños abandonados. Tenían su papá, pero también un sinnúmero de tíos. Incluso en náhuatl se les llamaba casi igual. Papá se dice tahtli y tío se dice tlahtli. Tenían su mamá, pero todas las mujeres eran madres para ellos y los cuidaban con cariño. Cada ser humano se desarrollaba multilateralmente. No había un ejército. Entonces todos le entraban a la guerra cuando era preciso, pero volvían a su lugar de origen y todos se volvían agricultores. Además, quienes tenían capacidades las desarrollaban plenamente. Había músicos, médicos, pintores, de modo que la gente no estaba súper especializada en una sola labor, sino en varias. Se desarrollaban integralmente y contaban con muchos talentos a disfrutar. Los ancianos ocupaban un lugar privilegiado porque se aprovechaba su experiencia y se les tenía gran afecto y respeto. Ser anciano era un privilegio. Contaban con todas las atenciones. La mujer estaba organizada en sus propias asambleas. Todavía no se imponía plenamente el patriarcado. Ellas podían ser sacerdotisas, médicas y desarrollar funciones muy importantes. El lugar de la mujer era muy respetado, pues se creía en la dualidad. Miles de años vivieron nuestros antepasados así, antes de la bárbara y destructiva invasión española, y lograron un desarrollo impresionante. Y por cierto, en toda esa época no existió la propiedad privada. México tiene profundas raíces y un futuro que dará grandes frutos gracias a la lucha del pueblo, la defensa de la soberanía y el desarrollo de todas nuestras capacidades, disfrutando nuestras grandes riquezas. Apoyándonos en nosotros mismos, construyamos un gran futuro para México y para las generaciones que vienen. Dualidad. En el Anáhuac, nuestros abuelos, gente sabia y observadora de la naturaleza, entendieron que todo en esta vida es dual. Alto, bajo, vejez, juventud, tristeza, felicidad, mujer, hombre, vida, muerte, dulce, salado, debilidad, fortaleza, día, noche, cielo, tierra. Y aceptaban esa dualidad porque es lo más natural. La cultura occidental, por lo contrario, rechaza la dualidad, valora al hombre y no a la mujer, a la vida y no a la muerte, a la juventud y no a la vejez, a la felicidad y no a la tristeza, al día y no a la noche. Le teme a la muerte y se ve con pánico antinatural. Le tienen miedo a la vejez y está de moda pintarse el pelo o operarse para verse joven. Se quiere que siempre sea de día y de ello se encarga la luz eléctrica y que las mujeres para triunfar se comporten como hombres.
se nos quiere siempre felices y a quien se siente triste le dan pastillas. No se acepta la dualidad. Para nuestros ancestros la concepción del Ser Supremo también era dual. Era la esencia de la dualidad u Ometeotl, compuesto por Ometecutli y Omecíhuatl, ser masculino y ser femenino de la dualidad, que vivían en el Omeyocan, el lugar de la dualidad. En el gobierno no había un mando unilateral. Era el Consejo de Gobierno, o Tlactocan, el que tomaba las decisiones de forma colectiva, y los ejecutores eran dos: para los asuntos externos, el Tlactoani, para los internos, el Cihuacóatl. No había reyes ni mandos autoritarios. También los generales, jueces, sacerdotes supremos eran dos, así como los representantes del Calpulli también eran una dualidad. Esas eran las concepciones de nuestros antepasados, muy sabias, y que fueron totalmente distorsionadas por los invasores españoles. Conozcamos nuestra historia y cultura, no al colonialismo mental ni al eurocentrismo. Rescatemos nuestra raíz e identidad. Barbarie y salvajismo europeo. En el siglo XV, la ignorancia en Europa era muy grande. Creían en aquel entonces que la tierra era plana y que conforme se alejaran los barcos de las costas, el agua se iba a ir calentando y al acercarse al sol iba a hervir y luego en un punto dado se precipitarían en el vacío en una enorme cascada que los perdería para siempre y los llevaría a una muerte segura. De modo que ningún marinero tenía el atrevimiento de embarcarse en las expediciones que venían a lo que ellos consideraron el Nuevo Mundo y más tarde llamarían América. Ante este problema, la reina Isabel de España resolvió decretar que todos los presos condenados a pena de muerte, a cadena perpetua o a largas condenas por delitos de asesinato, robo, violación, etc., podían salir libres siempre y cuando se embarcaran con rumbo a nuestras tierras. Así salieron legiones de criminales ávidos de riqueza y de saciar sus bajos instintos. En España había mucha gente de trabajo y de bien, pero ellos se quedaron allá. Acá llegaron gentuza bárbara y salvaje. Decían que traían la civilización y la religión, pero en realidad llegaron a robar, violar y matar a quienes durante siglos vivieron pacíficamente en sus propias tierras. La colonización fue un crimen. Fue tal el salvajismo de estas gentes que en las islas del Caribe, como Cuba, la Española, donde hoy están Haití, Dominicana, Trinidad y Tobago, Puerto Rico, etc., se arrasó con toda la población en un genocidio que acabó con todos los habitantes indígenas. Actualmente en esos países hay población negra, hay mulatos, blancos, pero no sobrevivió ningún indígena. En lo que hoy es México, el genocidio fue tal que de alrededor de 25 millones de habitantes que había en 1500, para el año de 1650 solo quedaba 1.200.000. Los salvajes eran los invasores europeos, no nuestros pueblos originarios que habían desarrollado grandes culturas. Pablo Moctezuma Barragán. Fue invasión, no descubrimiento de América. Colón no descubrió América. Él inició la invasión y el saqueo. El 12 de octubre no fue un descubrimiento, fue el inicio de la invasión, el saqueo y el genocidio. Los europeos bautizaron como América nuestro territorio, conocido como el Semanáhuac por nuestros ancestros, Abyacaya por el pueblo Cuna en Panamá, Tahuantinsuyo para los incas. Pero los europeos lo llamaron a su capricho basándose en un mapa realizado por el alemán Martin Walser Müller, que lo tituló América
en honor del navegante florentino Américo Vespucio, quien viajó a nuestro continente en esos años. Colón se dirigía a la India y se topó con nuestro continente por mero error y a nosotros nos llamaron indios. Quienes verdaderamente descubrieron nuestras tierras lo hicieron hace más de 30,000 años. Para cuando Cristóbal llegó aquí, no era un nuevo mundo, pues era habitado por 80 millones de personas que habían poblado esta tierra mucho antes que Colón. Además, antes de Colón llegaron aquí los vikingos de Escandinavia, los chinos de Pekín y los portugueses que se establecieron en Puerto Rico. También antes llegaron los filipinos. Lo que sí inició Colón fue la práctica de secuestrar personas para exhibirlas y venderlas en Europa. Lo que sí descubrió fue el negocio de explotar a la gente y las riquezas de nuestros antiguos territorios. Con Colón se inicia el colonialismo que condujo a la invasión y a la expropiación de las tierras indígenas, el saqueo y el genocidio. Este fenómeno se desarrolló también en Asia y África y llevó a la revolución industrial, que se produjo por el hurto de nuestro oro y plata, conduciendo al dominio de Europa del mundo entero. Hoy, como ayer, este proceso continúa con el neocolonialismo y el neoliberalismo, que lleva a cabo la sucursal de Europa en América, los Estados Unidos. Hoy nos están saqueando otra vez. No lo permitamos, unámonos y organicemos. Doctor Pablo Moctezuma Barragán. La historia oficial, la que nos enseñan en los libros, en las escuelas y la que difunde la televisión, está basada en los dichos de Hernán Cortés, que llegó a invadir a nuestro territorio en el siglo XVI. Hernán Cortés dijo toda una serie de mentiras que a 500 años, se cumplen en el año 19, de la invasión española, se siguen repitiendo. Él tergiversó totalmente la información, además de que desconocía la realidad de nuestro pueblo. Hernán Cortés llegó a Veracruz huyendo de Cuba y del virrey Diego Velázquez, pues no tenía permiso de conquistar o invadir nuestras tierras. Ese permiso lo daba el rey y ni siquiera al virrey Velázquez se lo había dado, por lo que éste había mandado gente a la corte española para obtener el permiso. Por eso solamente hacían expediciones para rescatar oro y secuestrar indígenas. De modo que de motu propio Hernán Cortés invadió, saqueó, violó, hizo preso a traición, encadenó y asesinó a Moctezuma. Luego de consumada su invasión, meses después, cuando tuvo que sentarse a escribir las cartas de relación, no podía decir la verdad y de su propio puño firmar su sentencia de muerte, porque las leyes de Alfonso el Sabio, vigentes en la época, y conocidas como las leyes de las 7 partidas, condenaban a muerte a quien conquistara sin permiso del rey. Entonces Cortés, que había estudiado leyes en Salamanca, donde cursó jurisprudencia y había sido escribano real, experto en redactar documentos legales, actas, contratos, testamentos, instancias con sólidos conocimientos jurídicos, inventó una historia con el apoyo de todos sus cómplices, inclusive Bernal Díaz de Castillo, que también merecían ser ejecutados, y para que en la corte de España sus enemigos no pidieran su cabeza, Hernán Cortés inventó que los mexicas lo habían confundido y Moctezuma voluntariamente y con docilidad y cobardía le entregó todo. De este modo él y sus cómplices quedaban fuera de toda culpa, ya que sería Moctezuma, supuestamente, el que por su propia voluntad se sometía al rey Carlos y entregaba todo sin la acción de Hernán Cortés. Esta historia falsa a todas luces es la que desgraciadamente se sigue enseñando como historia oficial. Pero ya llegó el momento de romper con las mentiras coloniales y reivindicar a quienes resistieron valientemente a los invasores. Moctezuma, Cuitláhuac y Cuauhtémoc fueron defensores de su pueblo y de su tierra. Hernán Cortés, en su carta de relación redactada para el rey Carlos, dice que Moctezuma los confundió con un señor, no dice que con dioses.
y que ese señor era el dueño auténtico de la tierra y que por eso, creyendo que ellos eran enviados de ese señor, les entregó el reino voluntariamente. Eso es falso. Cortés lo hizo prisionero aprovechando su hospitalidad, invadió y ocupó violentamente Tenochtitlan. Esto lo dice claramente Bartolomé de las Casas en su brevísima relación de la destrucción de las Indias. Su cuento es pura mentira, ya que aquí no había propiedad privada ni señores. Eso es propio del feudalismo europeo. Aquí no había reinos, ni Moctezuma era rey. El que mandaba era el consejo Otlatocan y él era el vocero, Otlatoan. Él no podía entregar la tierra porque esta era de todos. Es como si actualmente alguien entrega el aire. Las mentiras de Hernán Cortés y de los invasores deben ser ya desenmascaradas. Moctezuma fue violentado y asesinado y tuvo el heroísmo de declararles la guerra, como consta en el libro de Bernal Díaz del Castillo, aunque ellos mismos no se dieron cuenta. Les declaró la guerra a los españoles a nombre del Tlactocan o Consejo. Además de que consiguió liberar y darle la orden a Cuitláhuac de dar la lucha a muerte en contra de los invasores con plena conciencia, que con esa decisión estos malditos iban a matarlo a él y a toda su familia. Pero tuvo el heroísmo de liberar a Cuitláhuac y mandarlo a luchar hasta la victoria. El ejemplo de Moctezuma, Cuitláhuac y Cuauhtémoc y su lucha contra el colonialismo nos inspiran hoy en contra del neocolonialismo y las nuevas matanzas que implementan con el pretexto de la guerra al narco, que son la continuación de las matanzas de los españoles para diezmar a la población indígena originaria e imponer su dominio para sacar nuestra riqueza y explotar nuestro trabajo. Desenmascarar la historia oficial es imprescindible para fortalecer la identidad y la autoestima de los mexicanos. Al doctor Pablo Moctezuma Barragán. Las mentiras de Hernán Cortés a 500 años de la invasión española. A 500 años de la invasión española y de haber sufrido 3 siglos de colonialismo, hoy, en el siglo XXI, estamos sufriendo los embates del neocolonialismo. En contra del pueblo de México, como son las privatizaciones, por parte de un gobierno autoritario, hay una gran propaganda que nos quiere hacer creer que está en nosotros mismos, en nuestra naturaleza, este autoritarismo y este entreguismo hacia el extranjero. Y como ejemplo nos ponen al sistema político que había antes de la invasión española y a los tlatoanis. Todo esto es absolutamente falso. A 500 años de la invasión española es importante que rompamos ya con el colonialismo mental y con todas estas ideas falsas. El tlatoani no era el que mandaba, no era un rey, no era un emperador. Siempre se nos habla de los emperadores, los reyes. Estas eran instituciones europeas. Aquí el sistema era muy diferente. Aquí el máximo mando lo tenía un consejo llamado Tlactocan. Este consejo tenía 2 funcionarios, el tlatoani y el cihuacóatl. El tlatoani era el que hacía valer las disposiciones del consejo hacia el exterior y el cihuacóatl hacia el interior. En todo este sistema había esta dualidad. Por ejemplo, había 2 máximos jueces. Uno era el Huitznatlailo y otro el Tizociahuacatl. Había 2 máximos jefes del ejército. Uno era el Tlacatecat, que era el encargado de los hombres, de los soldados, y otro el Tlacochtcalcat, que era el encargado de las armas. A nivel espiritual había 2 dirigentes espirituales, uno encargado de Tlaloc y otro de Huitzilopochtli. Entonces en todo había esta dualidad. El mando unipersonal, eso viene de Europa. Entonces el autoritarismo, esta imposición de una gente
que manda por sí y ante sí viene de los europeos, no es parte de nuestra herencia. Aquí no había reyes ni había una monarquía. Había calpulis, cada quien se especializaba en determinada actividad, y uno de los calpulis que agrupaba familias era donde se elegían los tlatoanis, que no eran reyes. Por ejemplo, Cuauhtémoc era sobrino nieto de Cuitláhuac. Cuitláhuac era medio hermano de Moctezuma Xocoyotzin. Moctezuma Xocoyotzin era sobrino de Ahuizotl. Ahuizotl era hermano del anterior, que fue Tizoc. Tizoc era hermano de su antecesor Axayácat. Axayácat era nieto de Moctezuma y Huilcamina, de modo que podemos ver que podía suceder al tlatoani un sobrino, un nieto, un hermano, un hijo, en fin, cualquier miembro del clan podía ser electo para ser tlatoani, y eran electos por sus méritos. Nada más distinto a la monarquía europea, donde había el mayorazgo, donde el hijo mayor era el que le correspondía el trono. Entonces es importante que rompamos con este colonialismo mental y que vayamos conociendo nuestras propias instituciones. A 500 años de la invasión española, pues no es justo que sigamos desconociendo de nuestras culturas que durante miles de años lograron aquí una gran organización en un territorio donde incluso no existía la propiedad privada, y la base era el calpuli, que cobijaba a todos los miembros de la sociedad, agrupada en grandes familias. Conozcamos nuestra historia, conozcamos nuestras raíces y rompamos ya con el eurocentrismo y con todas estas mentiras que se están propagando desde la invasión europea. Azcapotzalco, Pablo Moctezuma Barragán. Azcapotzalco quiere decir en el hormiguero, en lengua náhuatl, y es uno de los tantos lugares de México que tiene una identidad y cultura profundas, y una historia de más de 2000 años. Es preciso rescatar nuestra memoria histórica, especialmente en estos tiempos en los que pretenden agringarnos a toda costa. La última batalla de la independencia de nuestro país se desarrolló precisamente aquí en Azcapotzalco, en el atrio de la iglesia de Felipe y Santiago. En este lugar, el 19 de agosto de 1821, fue derrotado definitivamente el ejército de los invasores españoles, comandados por el realista Manuel Concha. Por cierto, el mismo que aprendió y fusiló al gran patriota José María Morelos y Pavón. En esta heroica batalla de Azcapotzalco, perdió la vida Encarnación Ortiz, el Pachón, al tratar de rescatar el cañón de los insurgentes. Grandes fueron los sacrificios de los patriotas, que en el pasado conquistaron patria y libertad para las futuras generaciones. Hoy, que nuestra independencia está en grave peligro debido al entreguismo del PRI y el PAN y de sus aliados, es preciso rescatar nuestras tradiciones de lucha, en Azcapotzalco y en todo México. En Azcapotzalco somos orgullosamente chintololos. Al doctor Pablo Moctezuma Barragán. Los mexicanos de los más trabajadores del mundo. De acuerdo al informe del 28 de mayo de 2013, efectuado por la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que agrupa 34 potencias económicas, los mexicanos trabajamos un promedio de 2.250 horas por año, casi 500 horas más que el resto de los ciudadanos de los países que conforman la OCDE, que elaboran 1.776 horas por año en promedio. Y dicen por ahí que los mexicanos somos flojos. Lo grave es que mientras más trabajamos, vivimos peor. El neoliberalismo que impulsa el PRIAN nos lleva a la superexplotación y a la pobreza.
Somos un pueblo con gran capacidad productiva. La OCDE también publicó en el 2011 que los mexicanos somos de los que más trabajamos en el mundo, junto con japoneses, coreanos y chinos. ¿Por qué entonces estamos tan pobres? Con raíces milenarias, ya hace 8,000 años nuestros ancestros inventaron el maíz, un cereal maravilloso que alimentó a toda América y que fue producto de la ingeniería genética de nuestros antepasados, que combinaron el tripsacum y el teocintle para producir el maíz. Construimos grandes obras arquitectónicas y urbanísticas, acueductos, calzadas, escuelas, jardines, observatorios, zoológicos, con gran capacidad. Durante la colonia, nuestras riquezas y las de otros países que fueron a parar a Europa financiaron ahí la revolución industrial. El siglo pasado pudimos levantar la industria petrolera y petroquímica. Logramos construir carros, trenes, barcos, la siderurgia, fabricamos maquinaria y equipo, carreteras, presas, rascacielos. México es un país rico. Tenemos plata, oro, litio, plomo, cobre, petróleo y gas, y somos uno de los 5 países con mayor biodiversidad en fauna y flora. Aquí hay gran variedad de frutas y flores. Con 11,000 kilómetros de litorales tenemos un gran potencial pesquero. Contamos con bosques y selvas, humedales y lagos. Hay mucha tierra aprovechable, se siembran apenas 18 millones de hectáreas de las 36 disponibles y solo se riegan 5. Nuestro potencial es enorme. Y si hay dinero. El año pasado, el mal gobierno regaló 250,000 millones de pesos al extranjero, al Fondo Monetario Internacional y al Banco Interamericano de Desarrollo. Y otros 250,000 se guardaron en las reservas del Banco de México. Se dejan de cobrar anualmente 1 billón de pesos a las grandes empresas. Por excedentes petroleros se ha recibido 1 billón de pesos en los últimos años y 1 billón también que le han regalado a los bancos. Hasta se dan el lujo de devolverle 3,000 millones de pesos a Televisa, 6,000 millones a la Coca-Cola y hasta de comprarle a Peña un avión de 7,000 millones. Hay dinero, trabajo y recursos. ¿Por qué no hay bienestar? Por el mal gobierno del PRIAN, el puñado de corporaciones extranjeras y nacionales y el saqueo neocolonial del país. Se llevan las riquezas y explotan sin medida a los trabajadores. En México, el informe de la OCDE calculó que el salario promedio de los trabajadores mexicanos es de $9,885 por año, mientras que el promedio entre los trabajadores de los otros países de la OCDE alcanzó los $30,466. Somos los que más trabajamos de la OCDE y los que menos ganamos, apenas 1/3 parte en promedio. Ya basta, es el colmo, hemos llegado a un límite. Esta situación la va a cambiar la clase obrera, que con la organización y su lucha va a modificar radicalmente sus condiciones de vida y trabajo. Hay que leer, informarnos y tener argumentos para organizarnos. Sí hay alternativas. Implementa tu comité de fábrica o centro de trabajo. Únete a los trabajadores y el pueblo para organizarnos y vamos a la victoria contra esta situación que ya es insostenible. Azcapotzalco, Pablo Moctezuma Barragán. Amigo Chintololos, Azcapotzalco siempre fue una comunidad laboriosa y constructiva. Tuvieron una organización comunitaria basada en los calpulis, que eran agrupaciones de familias que vivían en común y que se especializaban en determinado trabajo. Los calpulis se desarrollaron en lo que los españoles invasores llamaron barrios, los cuales tenían una especialidad u oficio que los distinguía. En Azcapotzalco, en lo que hoy es San Miguel Amantla, se especializaron en el arte plumario. En San Salvador Xochimanca, en los adornos florales. En San Simón Poxtlán vivían los comerciantes. En Santa Bárbara, que era el calpuli Tletlalman Yopico, en la orfebrería. En San Francisco Tetecala se especializaron en la administración. Y en lo que hoy es Los Reyes, el calpuli Central,
trabajaban los huertos frutales. En San Martín Xochináhuac sembraban las flores y hortalizas, y en San Juan Tlihuaca se dedicaban a la curación del cuerpo y del alma, por lo que después fueron llamados brujos por los españoles. En San Sebastián Atenco estaba el embarcadero, a la orilla del lago. En ese entonces la gente trabajaba y vivía en comunidad. Estas tenían como particularidad la autosuficiencia. La comunidad cuidaba de cada uno de los individuos y cada uno se daba a la comunidad. Dentro de los calpulis se compartía el fruto del trabajo y eran autosustentables. Se ayudaban para las cosechas o el trabajo artesanal, las obras y las construcciones. Unidos celebraban sus fiestas, así como los acontecimientos sociales. Además, practicaban juntos el juego de pelota, el canto y la danza. Tenían una fuerte vida comunitaria y las decisiones las tomaban colectivamente. Mucho tenemos que aprender de nuestro pasado de Azcapotzalco para construir un futuro mejor para nuestros hijos. Que también nos va a hacer una breve descripción por qué se hizo este disco. Vamos a escucharlo. Buenas tardes. Pues estamos aquí para escuchar a Porter, ya están listos. Nos da mucho gusto que hayan aceptado venir aquí a Tierra Chintololas, Azcapotzalco, a presentar su disco Moctezuma. Hasta me puse mi camisa de Moctezuma y toda la cosa para el concierto. Este disco surge a raíz de que leyeron un libro que, bueno, los que llegaron primero les tocó ese libro de Moctezuma. Y pues yo estoy muy contento porque este libro los inspiró para este concierto que se llama Moctezuma. Son épocas de resistencia. En Estados Unidos, pues ya ven que eligieron a Trump y nunca como antes hay planes siniestros en contra de México. Sin embargo, el pueblo mexicano ha luchado durante siglos, comenzando por la lucha del propio Moctezuma, que se opuso a la invasión de los españoles. Todo lo que contó Hernán Cortés, pues era puro rollo para evadir la pena de muerte, porque lo que él hizo de llegar a invadir sin permiso del rey estaba penado con la muerte. Entonces él inventó que Moctezuma le dio todo voluntariamente. De hecho, lo que sucedió es que en cuanto lo tuvo enfrente, él lo recibió porque era su costumbre recibir a las embajadas. En cuanto lo tuvo enfrente, lo hizo prisionero y posteriormente lo asesinó. Pero antes de ser asesinado, Moctezuma logró liberar a su hermano a Cuitláhuac con órdenes del consejo que estaba preso de empezar la resistencia en contra de los invasores españoles, sin importar que iban a matar a todos los prisioneros, incluido a Moctezuma. O sea que él se sacrificó para que Cuitláhuac comenzara la resistencia. Hoy por hoy tenemos que unirnos, tenemos que organizarnos, rescatar a nuestro México para que las riquezas, que son muchas de nuestro país, sean para nosotros y no para grandes corporaciones extranjeras que son las que se agandallan toda la riqueza y quieren someter a México a un nuevo colonialismo, a un nuevo esclavismo. Porque hoy como ayer, cuando leemos los libros de historia, nos dicen que en época de Porfirio Díaz trabajaban 12 horas, 14, 16. Y si vemos cómo estamos hoy, pues estamos igual. Trabajamos sin parar, no hay trabajo para los jóvenes, no hay prestaciones, no hay salarios dignos, en fin. Es una moderna esclavitud a la que nos oponemos y reivindicando toda nuestra historia de 500 años de resistencia, comenzando por Moctezuma,
es una buena forma de prepararnos para rescatar a este México nuestro. Ustedes tienen en sus manos el futuro de México y de seguro que lo van a sacar adelante. Pues gracias por estar aquí en este concierto de Porter. Bienvenidos y hasta pronto. Agradecer por las palabras del doctor Pablo Moctezuma Barragán, jefe delegacional en Azcapotzalco. Para estar informados de este y cualquier otro evento, los invitamos a visitar la página oficial de la delegación. Y ya sin más premura, este foro hace mucho ruido. Azcapotzalco en comunidad.